Electoral y vamos a un tema preocupante, sobre todo por el caso que acabamos de mostrarle hace unos minutos en Joquicingo. El papá de dos menores de edad, de 6 y 5 años, fue captado golpeándolas con un palo, con una brutalidad que pues es despreciable, pero también nos llama a reflexionar sobre el nivel de violencia que se vive al interior de las familias, en donde pues quedan en la indefensión los pequeñitos y las pequeñitas. Por ello agradezco esta noche a Sandy Poiré. Ella es directora de calidad y asuntos internacionales de Save the Children en nuestro país, en México, por una crianza infantil sin maltratos. Un gusto en saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir aquí con ustedes hoy. Pues veíamos hace un momento un video que se hizo viral en donde el propio padre de familia maltrataba con esta hazaña a las pequeñitas, sus hijas, pero lamentablemente, y ahí están los datos oficiales, la mayor parte de las agresiones contra los pequeños ocurren al interior de la familia. Así es. Esta es una circunstancia muy penosa. Es una circunstancia cultural que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pensamos que la violencia puede ser una medida correctiva, una medida con la que podamos educar a los niños y a las niñas. Y bueno, existen estos casos más extremos donde la violencia llega a circunstancias muy difíciles, pero también hay en lo cotidiano una serie de situaciones que se presentan para las niñas y los niños de violencia, que es la manera en la que hemos aprendido a corregirlos. Y bueno, es muy importante generar conciencia con respecto a esta situación para poner un alto. Ahora el confinamiento del cual ligeramente empezamos a salir, pero más de un año enclaustrados en el hogar donde lamentablemente la agresión pues se da, ¿aumentó el maltrato hacia los infantes en este periodo? Sí, sí, bueno, hay cifras muy importantes con respecto de esto. Estamos hablando de un incremento de 167% de las denuncias para reportar violencia intrafamiliar. A noviembre del 2020 había un registro de más de 600,000 casos de ayuda, de solicitud de ayuda para apoyar a las mujeres y bueno, esto implica también como una circunstancia mucho más fuerte para las niñas y los niños que de por sí han estado en la pandemia en una situación muy difícil, con una serie de pérdidas y de circunstancias en las que la tensión, el estrés y bueno, a esto aunado la violencia, los han llevado también a circunstancias muy complicadas en este proceso de encierro. Sandy Poiré, directora de calidad de asuntos internacionales de Save the Children México, preguntarle, se han aprobado recientemente en la Cámara de Diputados algunas leyes que prohíben el maltrato físico, la humillación hacia los pequeños. Ha generado una serie de controversias porque se advierte que pues esta ley pudiera pues no ser del todo eficiente, pero se da un avance en ese contexto, el tener un marco jurídico para evitar el castigo hacia los menores. Sí, por supuesto que es un avance muy importante en términos del cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Se trata de, bueno, aprender a educar de una manera diferente, aprender desde la perspectiva de la organización de Save the Children. Estamos desarrollando una metodología para el trabajo de crianza con ternura, lo que significa aprender a criar a los niños y a las niñas a través del respeto, del acompañamiento, de la posibilidad de diálogo, de ir guiándolos en los procesos, estableciendo límites en conjunto y demás. Entonces, el tener una legislación en esa línea que prohíbe el castigo físico y que prohíbe el castigo humillante, los maltratos, los insultos y, bueno, sobre todo también los golpes, sí. Las agresiones creo que es algo muy importante y significa un paso relevante para ir orientando también a las familias, a los papás, a las mamás, a tener esta
mecánica de crianza diferente, alternativa, que permita eh, esos espacios de diálogo, de respeto, de acompañamiento, en donde se proporcione a las niñas y niños espacios seguros para desarrollarse. Ahora me llama mucho la atención y es lamentable que de 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México ocupe el Ujú. nada honroso primer lugar en cuanto a maltrato, violencia familiar, abuso sexual contra menores de edad. Imagínense, el primero en ese tema. ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Qué está pasando con México que está pues en esta escala donde pues lógicamente es un foco rojo el maltrato de los pequeños? Sí, bueno, hay muchas omisiones en el proceso. Creo que una de las cosas importantes que vale la pena destacar es ese apoyo hacia las familias, esa educación para padres, para madres, ese acompañamiento también en términos de lo que es posible hacer y lo que es realmente está comprobado que significa opciones de desarrollo para los niños y niñas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un, una laguna importante en términos de este apoyo, posibilidad de capacitación a las mamás, a los papás para proporcionarles herramientas, elementos para acercarse a sus hijos, para dialogar con ellos, de entrada para concebirlos como sujetos activos de derechos. De repente pensamos que los niños y las niñas a lo mejor no se van a acordar o no tendrán, no tendrá un impacto muy fuerte en su desarrollo esta situación de tratarlos con violencia, pero bueno, esto tiene implicaciones muy serias en toda su vida y bueno, que los acompañan hasta, hasta en la toma de decisiones, en sus mecanismos de relación, en sus formas de conducirse, en su posibilidad de criar a sus propios hijos con otros criterios, ¿no? Entonces creo que ahí esta necesidad de políticas públicas de apoyo a padres y madres de familia para la crianza de sus hijos desde una perspectiva respetuosa y que haga valer estos derechos de los niños y las niñas es algo fundamental. Pues agradecerle a Sandy Poiré, directora de calidad de asuntos internacionales de Save the Children en México, pues las observaciones, lo que nos pone en contexto para pues hacer un trabajo conjunto, autoridades y sociedad, y revertir este problema que tanto afecta a nuestra sociedad. Ha sido un gusto platicar con usted y la volveremos a requerir para precisamente hablar más sobre estos temas que tanto le preocupan Sí, a nuestra con mucho audiencia. gusto y Muchísimas muchísimas gracias, muy gracias buenas por noches. darnos esta oportunidad de compartir. Hasta luego, buenas noches.